¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, como lo venimos comprobando, saben ustedes que no es posible resolver ninguna cuestión económica de la Argentina sin tomar, si se quiere, posición sobre temas energéticos. Y esto vale para el presente y también para el futuro, lo hemos hablado con todos los invitados aquí. La agenda económica hoy está condicionada por desafíos en el área de la energía y cualquier plan de gobierno no puede evitar este tema que es realmente clave. Conocer esas ideas es el motivo de nuestro ciclo que hemos llamado Políticas para encender la Argentina. Y hoy en Energía Latam, la visión del Frente de Izquierda con la diputada Miriam Bregman, precandidata a presidenta. Bienvenidos, gracias por estar de ese lado. Comenzamos, esto es Energía Latam. El tema que todos están hablando, que es el de los subsidios, el recorte, el hecho de haber hecho anotar a la gente, hacer en carácter de declaración jurada. ¿Cuál es tu mirada al respecto? ¿Empezamos? Sí, empiezo en el orden que comenzaron ustedes con la primera placa, el primer gráfico. Argentina tiene que acumular reservas y por ende tiene que recortar subsidios, decías vos recién, porque hay una orden del Fondo Monetario Internacional. A todo le tenemos que poner un título. Todo ese plan de acumular reservas y ese gran interés del gobierno a acumular reservas no es porque se está pensando una política soberana. La Argentina no tiene nada que ver. El Fondo Monetario quiere que le paguen la deuda y dice recorten acá, recorten allá para que los dólares queden para pagarle al FMI. Es decir, eso no va en beneficio de la población, sino es dinero, dólares que se van a ir afuera. Esa me parece que es una gran definición. Porque si no pensamos todo como, bueno, ¿para qué son esa acumulación de reservas? Miriam, perdón, sí, ¿no? Pero más allá del acuerdo con el Fondo Monetario, es necesario, por ejemplo, pagar importaciones. Argentina no podría producir, generar electricidad si no tiene gas y... Ahora voy a eso, por eso digo, primero hay un condicionamiento de la política económica argentina, donde entra claramente el problema de la energía y los subsidios, que tiene que ver con este condicionamiento con el Fondo Monetario Internacional. Allí viene la discusión. ¿Por qué marco esto como primero? Porque no es que la segmentación de tarifas está pensada con un sentido de justicia social o a ver cómo los ricos pagan más y los que no pueden no pagan. Está pensada la segmentación de tarifas en el marco del acuerdo con el FMI que les dice recorten ahí, recorten gasto social, recorten subsidios. Y ahí viene una gran discusión. Porque no es que la planificación se hace pensando la energía como un derecho y el derecho al acceso que tiene la población a ella. Porque sería una mirada bastante distinta de dónde van orientados los recursos y para qué se piensan los recursos. Entonces, creo que la dicotomía tarifazo-subsidio está mal. Nosotros no coincidimos que o son subsidios, que tampoco se sabe muy bien dónde terminan, o es tarifazo. Lo que hay que hacer es estatizar el sistema energético y pensar cómo la población tiene acceso a esa energía. En ese marco se dan algunas paradojas, no ya con lo que yo pienso, aspiro y peleo, sino en el propio sistema. Tuviste récord de producción de gas en Vaca Muerta y no la pudiste aprovechar porque no tenés la manera, porque no se hizo el gasoducto y porque es imposible que planifiquen algo seriamente. Entonces yo cuestiono Vaca Muerta, cuestiono el fracking como método de extractivismo. Digo, he estado ahí, he estado en la LOF Campo Maripe, es algo que conozco y he acompañado la lucha del pueblo mapuche de la zona, pero también después te muestran la estadística, récord de producción de gas, como te decía, y no lo pueden aprovechar porque fueron incapaces de hacer un gasoducto. Entonces también dentro de su propio esquema hay muchísimas inconsistencias y un sistema donde se va mirando quién se lleva una parte. Ahora, sin ningún tipo de planificación. Miriam, vos decís estatizar en donde todo lo que ha hecho el Estado no lo ha hecho bien, según lo que vos estás diciendo. Por eso yo creo que hay que incorporar la mirada de los usuarios y fundamentalmente de trabajadores y trabajadoras. Además, la Argentina tiene técnicos, tiene profesores universitarios, tiene todo el conocimiento, tiene el CONICET, tiene todo el conocimiento para pensar el sistema energético actual, para gestionarlo y además para pensar una transición energética. Creo que no se puede separar toda esta discusión de la necesaria transición energética cuando todo hoy está puesto en profundizar el extractivismo y el más feroz. Perdón, Miriam, sí. Pero estatizar, ¿cómo es la propuesta de estatizar? Estatizar al estilo Hugo Chávez en su momento, que fue comprando a las empresas y a veces con precios que superaban su valor de mercado, o simplemente expropiando, fundando en, no sé, en algún Bueno, es muy buena la pregunta, porque nosotros creemos que el Estado no tiene por qué poner un peso, tiene que expropiar, y no tiene por qué poner un peso de empresa, más que el valor simbólico
no tiene por qué poner un peso de empresas que realmente han sido vaciadas y que no pueden demostrar dónde han ido los subsidios, qué se hizo con los subsidios, por qué hoy la población sigue sin energía. A tantos años de las privatizaciones del menemismo, la verdad que el esquema privatizador fracasó. Hoy haces 30 kilómetros de la capital federal y no tenés gas de red. Ni que hablar si te vas al interior, incluso de la propia provincia de Buenos Aires. Entonces es increíble que hoy la solución sea decir que se retiran los subsidios y que eso carga sobre la población. Para nosotros lo que hay que eliminar es la ganancia empresaria del medio. Eso es lo que hoy es lo que impide que la población pueda acceder a esos servicios que, como digo, son un derecho. Pero, digamos, hay empresas de primer mundo, porque a lo mejor el problema ha sido la Argentina y no esas empresas que en su país y en otros países hacen trabajo, hacen tareas de excelencia. Vos decís no atraer inversiones de empresas extranjeras que podrían hacer una sociedad mixta con el Estado, ni siquiera eso. Bueno, eso se puede pensar después. Yo lo que digo es que hoy lo que hay que repensar de raíz es el sistema energético. Hoy hay que repensarlo de raíz. El esquema privatizador fracasó o ustedes no se quedan sin luz en el verano. Díganme por qué todos los veranos te quedás sin luz cuando las empresas cobraron subsidios millonarios. Y déjame decir una cosita más. Yo fui legisladora de la ciudad y diputada nacional. En los dos lugares se votaron condonación de deudas para estas empresas. ¿Por qué? Si a vos no te condonan la deuda de tu casa, vos no pagás y te cortan el servicio. Entonces, además, después se benefician de condonaciones. Para nosotros ese sistema es insostenible y además, como digo, hay que conjugarlo con las demandas socioambientales. Me voy a poner en abogada del diablo, ¿Cómo no? de alguna manera, pero... A ver, las empresas dicen, por lo menos, me parece que vos estás apuntando a las empresas distribuidoras. También. De luz y de gas, que son las que prestan el servicio y lo llevan hasta los domicilios. A ver, las empresas, hubo épocas en las que tuvieron que apelar a recursos del Estado para pagar sueldos, porque desde el punto de vista operativo tenían déficit. Eso es muy común en la Argentina, siempre quieren que le garanticen el precio del barril. Acá todos lloran y cuanto más grande la empresa, más llora. Eso ya lo sabemos y es parte de lo que vemos habitualmente. Ahora, nadie puede explicar por qué YPF no tendría que ser 100% estatal para poder planificar realmente el uso de la energía, las energías renovables, pensar verdaderamente. Yo quiero organizar la sociedad sobre otras bases. Peleo, lo digo abiertamente, soy socialista, soy anticapitalista. No se puede pensar ningún proyecto serio y racional si no contás con la planificación de la energía. Es como la base en todo. Yo por ahí hablaba más de la distribución. YPF tiene gestión estatal. YPF tiene, aunque es una empresa mixta, tiene gestión Bueno, es una estatal. empresa mixta con muchos cuestionamientos y donde hace este tipo de acuerdos, como por ejemplo en Vaca Muerta, donde todavía el contrato con Chevron no lo conocemos. Yo estaba en Neuquén el día que se votó y nos reprimieron. O sea, una ley que la tenés que pasar con represión, algún problema tiene, del año 2013. Ahora, miren, yo también me pongo en abogado del diablo y digo, hay gente que puede decir, pero el sistema socialista fracasó, el muro de Berlín ya se cayó, hoy hasta aquellos países que eran de la órbita o estaban bajo la égida socialista son todos capitalistas, China, Rusia. Sí, yo no creo que lo que haya fracasado el socialismo. Lo que fracasó es un modo particular, lo que se dio en llamar el estalinismo por la conducción que tuvo, que es un totalitarismo burocrático. Eso no era el socialismo por el cual se hizo la Revolución Rusa y por el cual peleamos. Pero creo que lo que tenemos que pensar claramente es otro sistema. En este sistema, en este capitalismo, la población no tiene ni siquiera acceso a la luz y el gas, digo, para concentrarlos, ni siquiera, digo, de los alimentos podríamos hablar, de las hambrunas, pero vos estás viendo que hoy la población no puede tener acceso a esos derechos básicos. Yo quiero planificar la sociedad de un modo totalmente distinto, democrático, desde abajo. Por eso el socialismo que nosotros promovemos es eso, es un socialismo de abajo, un gobierno de trabajadores y trabajadoras, donde uno de los elementos fundamentales es cómo los bienes comunes son puestos al servicio de toda la población, no para que se enriquezcan unos pocos, eliminando la ganancia privada, pero fundamentalmente también tenemos un problema ambiental que ya nadie lo puede dejar de lado. Ese es el concepto global, pero el punto de partida es esta realidad. Sí. Con este punto de partida, ¿de dónde se obtendrían los recursos para lo que fuere, para seguir desarrollando los combustibles fósiles, que me parece que tienen objeciones respecto de eso, o de dónde, por ejemplo, para desarrollar energía verde? ¿De dónde sale el dinero?
Bueno, en este contexto. hoy ¿de dónde sale el dinero? Por eso digo, depende de una planificación más general, pero hoy las empresas privadas se llevan mucha ganancia. ¿Ustedes creen que están haciendo beneficencia, que están en la Argentina porque son empresas? Sin duda no hay empresa Bueno, altruista. entonces No hay empresa eliminando altruista. la ganancia Pero- privada podrías planificar lo que hoy no podés porque se llevan una enorme parte. Piensen que cuando se investiga la fuga en la Argentina, cosa que no se investiga mucho, pero los pocos datos que hay, muchas de estas empresas están involucradas en la fuga, o sea, cobran subsidio del Estado y lo fugan. Bueno, a nosotros eso nos parece obsceno cuando estás hablando de recursos, de bienes comunes de todo el país. ¿Qué harías con las tarifas? Que es también otro tema que se está hablando, donde decíamos recientemente mucha gente no llega a pagar, No tiene llega. que recibir subsidio. Que si fueras presidenta y te encontrarías con una realidad. Tenés que honrar una deuda con el Fondo Monetario Internacional, que vos decís que hoy te está marcando lo que hay que hacer en el Ministerio de Economía, en un contexto en donde si decís que no pagás la deuda, el mundo se te cierra. Creo, no sé, ¿cuál es tu opinión? No, yo creo que el mundo está cerrado. Decime qué mundo tiene abierto Argentina hoy, cuál es el mercado de créditos que tiene acceso Argentina hoy, qué grandes inversiones están viniendo a la Argentina. No, Argentina pagando y fugando llegó hasta acá, a esta situación. Y además es mentira que en Argentina no entran dólares. En Argentina entran muchísimos dólares. Mirá, cuando vino Guzmán al Congreso con Nicolás del Caño se lo dijimos y convalidó nuestros números cuando vino a presentar el último presupuesto. En el 2020, 13.000 millones de dólares. En el 2021, 15.000 millones de dólares. Y se supone que este año son más. Junio de este año, 2022, junio, fue récord de entrada de divisas. Desde que se mide la entrada de divisas de la Argentina, fue récord. ¿Cómo puede ser que todos nuestros análisis macroeconómicos, como bien dijo ella, comienzan diciendo que no tenemos reservas? Bueno, entran pero salen. Ah, Ese es el exactamente. problema. Entonces lo que Por tenés que supuesto frenar es eso. Dos grandes cosas. La deuda con el FMI, una deuda completamente nula. Una deuda odiosa, ilegítima, pero fundamentalmente ilegal, que este gobierno no tendría por qué haberse hecho cargo. Además, el propio Alberto Fernández dijo que era ilegal y lo denunció a la justicia. O sea, un presidente que en un momento tira una querella en tribunales diciendo que la deuda es ilegal y después somete al país a pagar eso con el hambre del pueblo. La deuda Ahí hay puede una haber sido inconveniente. El problema es que por la continuidad del Estado, si no probás fehacientemente que es ilegal, ¿cómo haces para desconocerla? Porque Claro, pero tenemos finalmente- muchas pruebas. En este caso es uno de los, como con la deuda de la dictadura, tenés enormes pruebas de que la deuda es ilegal, que cumple todos los requisitos, además es uno de los temas que más he estudiado como abogada, que cumple todos los requisitos de lo que la doctrina del derecho internacional llama una deuda odiosa. Si vos no eliminás eso, te aseguro que no vas a poder planificar nada en la energía, ni en la Argentina, ni siquiera cómo haces un plan energético serio, porque ahí tenés una gran sangría. Y la segunda sangría, que también la nombré, es la fuga. Argentina está sometida, desde la dictadura para acá fundamentalmente, a una espiral de fuga y endeudamiento. No es casualidad que los números de la deuda que toma Mauricio Macri, 44 millones de dólares, 44.000 millones de dólares, coincide con los números de la fuga durante el gobierno de Mauricio Macri. Bueno, no son casualidades. El gobierno de Mauricio Macri, también me pongo en un lugar quizás incómodo, pero lo que argumentó en su momento es que tomó deuda para evitar hacer un ajuste fiscal importante. No había plata, bueno, había financiamiento. Eso ¿no? lo argumentó Bueno. después, porque yo era diputada en el momento que asume el gobierno de Mauricio Macri y venían Prat Gay y varios funcionarios de ellos a contarnos que Argentina tenía un enorme futuro por delante y un gran mérito que no estaba endeudada, entonces ellos podían tomar un montón de deuda. Así que no sé, fíjate qué versión del macrismo querés elegir. Yo me acuerdo las dos porque los escuchaba a los funcionarios y yo decía, bueno, acá se viene una, porque era obvio. Fue un gobierno que además, pensá, que apenas asume, baja un montón de impuestos, pierde 2 puntos del PBI por la baja de impuestos a los ricos, a los sectores más concentrados de la economía. Así que si haces un balance del gobierno de Mauricio Macri, no solamente incrementó la fuga, no solamente incrementó el endeudamiento, sino que en el desastre en el que hundió la Argentina, le sacó a impuestos a los sectores más concentrados. A ver, ahora te llevo a la otra punta, ¿no? Porque a lo mejor, ¿no será que el problema somos nosotros y la crisis de confianza se genera a partir de los políticos que ejecutan, si se quiere, las políticas de Estado? Digo, porque de la región, salvo Argentina y Venezuela, a los demás países no le va mal en sus indicadores, ni siquiera en los inflacionarios. Entonces, Sí. te pregunto de paso, ¿por qué a Venezuela le va mal?
Bueno, a Venezuela le va mal porque Venezuela aprovechó un crecimiento de un ciclo económico, como lo tuvo toda América Latina, pero Venezuela particularmente alrededor del petróleo, y no hizo un solo cambio estructural a partir de eso. Cuando cambiaron las condiciones económicas de las cuales se benefició, Venezuela y su economía fundamentalmente entró en crisis. Por eso es falso que sean socialistas. Cuando se habla del socialismo del siglo XXI, ahí el socialismo parte de una planificación democrática de la economía, de organizar la sociedad sobre otras bases. En Venezuela eso no se tocó. O sea, ustedes no se identifican con el chavismo. No, por supuesto que no. Okay. No, porque además se mostró que cuando se le terminaron las condiciones que le permitían vivir de la entrada de recursos fundamentalmente del petróleo, Venezuela entró en crisis y no tenía ni siquiera para cubrir los elementos propios básicos que necesita una población. Hoy es cara la gasolina y hasta escasea, ¿no? Algo increíble para un país que era... Pero también digo, sobre eso tuvo el asedio de Estados rotundo. Unidos, que ahora como necesita, Maduro pasa a ser bueno. Digo, después está toda la política de Estados Unidos que va eligiendo Sin duda. a qué países criminaliza, persigue. Le organizaron golpes de Estado a Venezuela. No es chiste, digo, yo te estaba hablando de la parte estructural económica. Después hay una parte de política internacional que no la podemos obviar, que fue el asedio también de Estados Unidos, que ahora parece que cuando necesitan ellos recurrir a energía en otros lugares, cambian rápidamente de política económica. Miriam, volviendo un minutito a Argentina, a Vaca Sí. Muerta, pues es que ustedes no están de acuerdo con una política extractivista, es decir, ¿no estarías de acuerdo con el desarrollo de Vaca Muerta? Mira, yo creo que hay que ir a una transición energética, que el lugar donde este sistema capitalista ha llevado al mundo, al planeta entero, es muy complejo, lo estamos viendo en el mundo entero, incluso con el propio desarrollo de las pandemias, tienen que ver también con la situación en la que han sumido a este planeta, y como decimos siempre en las movilizaciones, no hay planeta B. O pensamos ya mismo cómo parar la destrucción del planeta y ver en qué se pueden reparar las consecuencias gravísimas a las que lo han llevado, o realmente estamos muy, muy complicados. Pensá que el lobby es tan grande que en la Argentina no hemos podido discutir una ley de humedales. El Frente de Todos hizo campaña electoral, recuerden ustedes, hace un año diciendo ley de humedales ya, ley de humedales sí. Claro. El lobby es Pero feroz. mirá que el corazón verde cuesta también, ¿eh? Porque necesitas importar molinos eólicos, por ejemplo, si fueses a desarrollar energía Por eso digo que eólica, es parte de una planificación. Que Sí. todo tiene que ser parte de una planificación y no de un negocio. Lo que estoy segura son las consecuencias del fracking, porque mis compañeros diputados, Andrés Blanco y todo el equipo de diputados y concejales que tenemos en Neuquén, en la provincia y en la ciudad de Neuquén, han hecho un trabajo muy interesante de estudiar cómo aumentó la actividad sísmica en la zona desde que empezó el fracking, y realmente es muy, muy complicada las consecuencias y, como digo, el aumento de los sismos en la región. Ahora, hablando de energías verdes, digamos, la invasión de Rusia a Ucrania también demostró cómo el sistema energético internacional puede entrar en crisis. Sí, Por eso claro. esa aceleración que se daba hacia estas energías hoy está como estancado porque necesitas sacar de donde sea, ¿no? Digo, contrario censo a lo que pensás respecto de Vaca Muerta, al fracking, hoy es imprescindible para cualquier país que... a ver, Argentina tiene esta reserva, pero para cualquiera que tenga una vaca muerta en su territorio. Sí, lo que pasa es que nuestros países viven una situación muy compleja porque han logrado sumirlos, quienes gobernaron, en una pobreza ofensiva. Pensá que en el año 74 la pobreza en la Argentina era 3, de 4%. 4% y hoy estás arriba del 40%. O sea, vos tenés que mirar esa curva, y si vos mirás el mapa del extractivismo en la Argentina, no es el mapa de la riqueza, sino es el mapa de la pobreza. Ubicá todas las zonas que te han dicho que con la mega minería altamente contaminante vos ibas a poder salir adelante y que esas provincias iban a tener trabajo, y el que se opone a eso se opone al trabajo, etcétera, etcétera, y todo ese discurso, y no es así cuando lo mirás de manera global, ni hablar si lo mirás a nivel continental. Pero si vos lo mirás en la Argentina, el mapa del extractivismo no ha sido el de la riqueza, sino el de la pobreza. Tu plan energético sería, obviamente, ¿no? Desde el Estado, ¿seguir manteniendo los subsidios? No, claro que no. Claro que no. Nuestro plan es eliminar la ganancia empresaria, que es la que se lleva los subsidios. Nosotros creemos que tiene que ser nacionalizado todo el sistema energético, por algo que ella mencionaba, en todas sus etapas, para poder planificar el uso de los bienes comunes en beneficio de la población, pensando en ese marco
el respeto a los derechos socioambientales y la transición energética, y para que toda la población pueda acceder a eso, porque me preocupa, incluso hablan de un gasoducto, están pensando cómo exportan, cuando seguramente va a pasar como en Neuquén, ¿no? Que pasan los gasoductos por poblaciones que no tienen el acceso al gas, que se da muchísimo una situación terrible, que son incendios en el invierno, de casas de madera precarias. Te digo que esto es algo, las noticias podés buscarlo en los diarios de la zona, vas a ver lo habitual que es. Y digo, pongo Neuquén porque por ahí es el lugar que más conozco, pero lo podés ver en cualquier lugar de la Patagonia, donde pasan gasoductos por poblaciones que no tienen acceso a ese derecho. ¿Y has estado allí? Sí, sí, claro. Sobre todo el caso de Vaca Muerta es el que más conozco, porque la comunidad Campo Maripe me ha invitado varias veces a verlo con mi compañero diputado en Neuquén, Raúl Godoy. Hemos estado ahí y hemos recibido las denuncias en el propio lugar. Bueno, a ver, Miriam, gracias. Estamos invitando a los políticos, aquellos que tienen la posibilidad el día de mañana de una candidatura presidencial, de acceder a un lugar importante, para ver qué opinan. Hay opiniones muy diferentes. Creo que es uno de los temas donde más opiniones diferentes vas a encontrar. Claro, lo que pasa que en lo que sí estamos de acuerdo es que hay que consensuar una política de Estado a largo plazo, porque Argentina tiene mucha riqueza y lamentablemente hoy estamos sufriendo las consecuencias de esa política que no tuvimos, ¿no? Así que es importante escuchar. Cledis, ¿querés 30 segundos? ¿Querés hacer una apreciación final? No, yo haría la síntesis del pensamiento que acaba de expresar Miriam Bergman es una planificación centralizada con estatización. Con participación de trabajadores y usuarios, precisamente para que esa planificación sea democrática y racional. Una nueva idea puesta sobre la mesa. Bueno, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por la invitación. No, por favor.